¿Tienes un archivo Excel lleno de datos y no sabes por dónde empezar con el análisis estadístico? ¿Te imaginas que una inteligencia artificial pueda hacer todo el trabajo por ti, elegir las pruebas estadísticas, interpretar los datos, hacer los gráficos y explicártelo en tu propio idioma? Pues esto ya existe y es gratuito. Se llama ASTA, del Allen Institute for AI. Sí, los mismos que crearon Semantic Scholar y la función de creación de revisiones bibliográficas que vimos en nuestro vídeo número 35. Y hoy, en IA Pro Salud, te mostramos cómo usar su increíble nueva función, Analyze Data. Esta herramienta gratuita no solo te ayuda a entender tus datos, sino que literalmente hace el análisis estadístico por ti. Es ideal para estudiantes, para investigadores y para profesionales de la salud. Entonces, ¿qué es ASTA? ¿Y qué hace su función Analyze Data? Ya te presentamos en un vídeo anterior cómo ASTA puede generar gratuitamente revisiones bibliográficas en minutos, pero ASTA va mucho más allá. Con la función Analyze Data, lee automáticamente archivos Excel con tus datos. Interpreta el tipo de estudio, las variables y los objetivos. Propone y realiza los análisis estadísticos más adecuados. Genera los resultados explicados paso a paso en tu propio idioma y crea gráficos, tablas directamente a partir de tus datos. Y todo esto en cuestión de segundos, sin necesidad de saber estadística avanzada y sin instalar ningún programa y evidentemente también sin pagar. ¿Vamos a ver cómo funciona? Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona el análisis estadístico de ASTA. Supongamos que tenemos un archivo Excel con datos de pacientes, como este, con edad, sexo, altura, etcétera, etcétera, tipo del tratamiento y los resultados de la evolución clínica del tratamiento. Esto lo tenemos codificado en varias pestañas, una con datos, la otra con la definición de las variables y otras informaciones. Entramos en asta.allen.ai y clicamos sobre Analyze Data. Es recomendable que estemos dentro de nuestra sesión porque así recordará todo aquello que hagamos, pero las sesiones y las cuentas son totalmente gratuitas y podemos entrar con nuestra cuenta de Google. En la caja de prompts, al lado derecho, pulsaremos en Analyze Data. Recordad que en el vídeo 35 estábamos generando una revisión. Hoy vamos a hacer analizar data. Ahora es cuando vamos a subir nuestro archivo Excel, que lo tenemos preparado para subirlo. Nuestro primer prompt puede ser directamente analiza estos datos. Y se pone a trabajar automáticamente y de inmediato para analizar este archivo Excel que le acabamos de subir. Como veis, están los archivos activos por 24 horas. Después de estas 24 horas, el archivo con nuestros datos va a ser borrado del servidor. Está leyendo nuestro Excel. Sigue trabajando. En esta nueva ventana vemos cómo está razonando, creando sus códigos y ha entendido perfectamente los datos que hay dentro de nuestro Excel, y en este caso solo de las 5 primeras filas, como prospección. Y en menos de 2 minutos ha completado todo el razonamiento, las asunciones que hace, asume que los códigos de género corresponden a masculino 1, femenino 2, se asume que los instrumentos, la escala numérica del dolor y el cuestionario de discapacidad lumbar están correctamente aplicados, etc.
y nos analiza los resultados que dicen que hay una mejora clara y consistente. Y ahora le vamos a solicitar más análisis. Por ejemplo, elabora las pruebas de significación estadística necesarias y analiza todas las filas, no únicamente las primeras 5, para que nos analice todos los pacientes de nuestro Excel. Al ir haciendo el análisis del segundo prompt, crea un análisis 2, donde va a ir poniendo los resultados de este segundo prompt que le hemos solicitado. Aquí tenemos los resultados del primero y aquí tenemos el razonamiento del segundo y va a ir poniendo los resultados de este segundo análisis. En 1 minuto 44 segundos nos ha realizado este nuevo análisis y nos explica aquí que ha realizado el análisis estadístico completo de todos los datos, que la media del dolor bajó de 6,8 a 1,83 y la discapacidad de 17 a 5 y nos da el p-valor y el tamaño del efecto muy grande. Al analizar separadamente por género y por grupos de edad, la mejora fue igualmente significativa en cada subgrupo. Vemos aquí que tenemos del análisis 2 todo el razonamiento y los códigos que ha utilizado, las asunciones que ha realizado y finalmente los resultados completos. Vamos ahora a introducirle un tercer análisis solicitado, que calcule el tamaño del efecto según la D de Cohen o la G de Hedges, según la distribución de los datos sea normal o no normal, y también que nos elabore un gráfico mostrando los cambios en las variables principales. Le damos que empiece a analizar, creará el análisis número 3 con todas las partes y en 2 minutos 45 segundos ha realizado los test de normalidad de las diferencias y calculado los tamaños del efecto, como lo hemos solicitado, y aquí tenemos todo el razonamiento, otra vez las asunciones y los hallazgos, donde dice que se evaluó la normalidad de las diferencias pre y post para las dos variables principales, que la primera mostró una distribución no normal, por lo que se calculó el tamaño del efecto con la G de Hedges, y en cambio la otra variable fue compatible con la normalidad y se usó la delta de Cohen. No se satisface solo con darnos las P's y los resultados numéricos, sino que además también nos lo interpreta. Nos genera el código y aquí tenemos el gráfico que le habíamos solicitado. ¿Crees que se debería hacer algún otro análisis que pueda ser de interés en esta muestra? Crea el análisis 4 y finalmente llega a una conclusión. Y nos dice, sí, se pueden realizar análisis adicionales de interés. Entre los más relevantes, analizar la correlación entre la magnitud de la mejoría en dolor y discapacidad y variables como las antropométricas. 2. Construir modelos multivariantes para identificar predictores independientes. 3. Calcular la proporción de pacientes que alcancen una mejoría clínicamente relevante. 4. Explorar la relación entre mejoría del dolor y mejoría funcional. Investigar posibles efectos techo-suelo y realizar gráficos individuales para visualizar las trayectorias de cada paciente. Vamos a decirle que nos haga la B. Copiamos esta propuesta y le decimos construye un modelo multivariante para identificar los predictores independientes de la respuesta. En 1 minuto 41 segundos nos ha construido un modelo multivariante de regresión lineal y nos dice que el único predictor independiente significativo fue el género con un coeficiente, indicando que un género experimentó mayor reducción del dolor, manteniendo constantes las demás variables. Genera
la tabla del modelo multivariante que has generado y un gráfico representativo. Y completa el estudio diciendo que se han generado dos tablas con los resultados completos de los modelos multivariantes y nos genera también una gráfica tal como se le habíamos solicitado, que nos da la tabla para una de las variables y la tabla para la otra variable. Igualmente nos interpreta estas tablas. Hasta es capaz de seleccionar la prueba estadística adecuada, sea la que sea, y además devolvernos el resultado con la interpretación detallada, paso a paso, análisis por análisis. Pero no solo esto, sino que además le podemos solicitar en el lenguaje del usuario y en lenguaje natural qué es lo que queremos. Como ves, esta función Analyze Data de Asta es una revolución tanto para estudiantes, para investigadores o para profesionales de ciencias de la salud. Pero como toda IA, tiene sus límites. No reemplaza nuestro juicio clínico ni el análisis crítico de los resultados. Si los datos están mal organizados, puede cometer errores. Y no sustituye el aprendizaje de estadística, pero sí lo complementa muy bien. Nuestra recomendación es: úsalo como herramienta de apoyo para ganar tiempo, para explorar hipótesis y para comprender mejor los datos. Es ideal para trabajos final de grado, trabajos final de máster, tesis doctorales o para investigaciones clínicas. Como has podido ver, Asta es muy poderosa. Analiza tus datos en segundos, te explica los resultados en tu propio idioma, te ayuda a interpretar, a comparar y a visualizar los datos, y todo ello gratis y sin instalar ningún software en tu ordenador. Además, tu base de datos está a salvo, porque antes de 24 horas después de tu análisis es borrada del servidor y no va a servir para utilizarse nunca más si tú no se la vuelves a subir. Cuéntanos en los comentarios, ¿has probado ya Asta para analizar datos? ¿Qué te gustaría analizar con esta herramienta? Suscríbete a IA Pro Salud para más vídeos sobre IA aplicada a las profesiones sanitarias y a la educación científica. Nos vemos en el próximo vídeo.